Hola amigos, en este video desarrollaremos el tema del ajuste anual por inflación desde el punto de vista fiscal. Este concepto se contempla en la Ley del Impuesto sobre la Renta del artículo 44 al 46. Bien, antes de entrar en materia es importante tener en cuenta los siguientes términos. El primero de ellos es la inflación, que se define como el aumento general y constante de los precios de bienes y servicios por el transcurso del tiempo. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Por eso es común oír decir a la gente que el dinero cada vez vale menos. El segundo término que hay que tener claro es el de crédito, el cual la propia ley del impuesto sobre la renta en su artículo 45 define como el derecho que tiene una persona acreedora, que es la que presta a recibir de otra deudora, que es la que pide una cantidad en numerario, entendiendo numerario como efectivo. Y el último concepto que debemos entender es el de deuda, que la misma ley del impuesto sobre la renta en su artículo 46 define como cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento. Nuevamente hablamos del término numerario, que es en efectivo. Teniendo claro los tres conceptos anteriores, podemos definir al ajuste anual por inflación como el reconocimiento fiscal del efecto inflacionario que sufren las empresas en el poder adquisitivo de sus créditos y deudas como consecuencia del transcurso del tiempo. Es decir, al llevar a cabo el cálculo del ajuste anual por inflación, veremos reflejados las pérdidas y ganancias reales por el financiamiento que recibe y que da la empresa. Los objetivos del ajuste anual por inflación son principalmente los siguientes: calcular el efecto fiscal de la inflación sobre el patrimonio del contribuyente, determinar un ingreso acumulable o una deducción autorizada, calcular la inflación anual al diferencial entre el financiamiento otorgado y el financiamiento recibido. Y por último, calcular si la posición monetaria de la empresa es activa o pasiva, es decir, si la empresa se está viendo beneficiada o está teniendo pérdidas a causa de la inflación. Al llevar a cabo el cálculo del ajuste anual por inflación, de acuerdo al artículo 44 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obtendremos como resultado un ingreso o una deducción, provocando una dualidad en este concepto. Bien, el artículo 16 del impuesto sobre la renta nos señala que el ajuste anual por inflación acumulable es por la disminución real de las deudas. Esto se da cuando, por ejemplo, llevamos a cabo una compra a crédito de 100 pesos en enero y le vamos a pagar a nuestro proveedor hasta abril. Pero en este lapso de tiempo hay una inflación del 10%, por lo que nosotros le debimos de haber pagado 110 pesos a nuestro proveedor para que conservara el valor del dinero. Es decir, que en abril va a tener que ocupar 110 pesos para comprar lo que podía comprar en enero con 100 pesos. Por lo cual nosotros al pagarle solo 100 pesos obtuvimos un beneficio porque le pagamos menos a nuestro proveedor de lo que realmente debimos de haberle pagado. Y es cuando ocurre este concepto de disminución real de nuestras deudas. Bien, por otro lado, se obtiene un ajuste anual
por inflación deducible cuando obtenemos un incremento real de nuestros créditos. Esto ocurre cuando llevamos a cabo una venta a crédito en enero por 100 pesos y nuestro cliente nos lo va a pagar hasta abril. Bien, siguiendo la misma línea del ejemplo anterior, vamos a suponer que en este lapso de tiempo hay una inflación del 10%, por lo que nuestro cliente nos debió de haber pagado 110 pesos para que nosotros pudiéramos conservar el valor del dinero, pero solo recibiremos el pago por los 100 pesos, que es el importe de la operación inicial, obteniendo así una pérdida en esta operación. A lo anterior podemos concluir que cuando tengamos un saldo mayor de deudas que de créditos, obtendremos un ajuste anual por inflación acumulable, es decir, tenemos un ingreso. Y por el contrario, cuando el saldo de créditos sea mayor al saldo de deudas, tenemos un ajuste anual por inflación deducible. Enseguida desarrollaremos el procedimiento para la determinación del ajuste anual por inflación de acuerdo al artículo 44 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Primero debemos calcular el saldo promedio anual de los créditos y las deudas. Esto lo obtenemos de la suma de los saldos al último día de cada mes del ejercicio de los conceptos que se consideren créditos y los conceptos que se consideren deudas. Estos conceptos los podemos encontrar en el artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para referirse a los créditos y en el artículo 46 para los conceptos que se consideran deudas. Bien, a la suma que resulte la dividiremos entre el número de los meses del ejercicio. Bien, posteriormente se lleva a cabo el cálculo del ajuste anual por inflación, llevando a cabo la comparación entre el saldo promedio anual de las deudas y el saldo promedio anual de los créditos. Bien, para que sea un ingreso, tenemos que el saldo promedio anual de las deudas es mayor, le vamos a restar el saldo promedio anual de los créditos y obtendremos la diferencia, a la cual la vamos a multiplicar por el factor de ajuste anual y el resultado será un ajuste anual por inflación acumulable. Por el contrario, cuando obtengamos un saldo promedio anual de créditos mayor, le vamos a restar el saldo promedio anual de las deudas y la diferencia se va a multiplicar por el factor de ajuste anual. El resultado será un ajuste anual por inflación deducible. Bien, se podrán estar preguntando cómo obtenemos el factor de ajuste anual. No se preocupen, enseguida veremos cómo se calcula. Para determinar el factor de ajuste anual, debemos tener claro que existen dos escenarios. El primero para los ejercicios completos, es decir, los ejercicios que comprenden 12 meses, y un segundo escenario para ejercicios irregulares, es decir, ejercicios menores a 12 meses. Bien, para el escenario de los ejercicios completos, el factor de ajuste se determina de la siguiente forma. Vamos a dividir el INPC del último mes del ejercicio actual entre el INPC del último mes del ejercicio anterior. Bien, teniendo claro que el INPC es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. En el caso de los ejercicios irregulares, vamos a determinar el factor de ajuste anual de la siguiente manera.
Vamos a dividir el INPC del último mes del ejercicio actual entre el INPC del mes anterior al del primer mes del ejercicio actual. Para ponerlo de manera más sencilla, vamos a desarrollar un ejemplo en el cual la empresa empieza operaciones en el mes de junio del 2019. En este caso, el ajuste anual, mejor dicho, el factor de ajuste anual sería la división de INPC del mes de diciembre del 2019 entre el INPC del mes de mayo 2019. Bien, en ambos casos, después de haber llevado a cabo la división, al resultado se le restará la unidad para así obtener el factor de ajuste. Para finalizar, es importante tener claro los conceptos que se consideran créditos y los conceptos que se consideran deudas para poder realizar un cálculo de ajuste anual por inflación correcto y así obtener la posición monetaria que tiene la empresa, que puede ser activa o pasiva. Bien, la posición monetaria de la empresa es pasiva cuando estamos ganando, ya que tenemos más deudas que créditos. Y la posición monetaria de la empresa es activa cuando estamos perdiendo, debido a que nuestros créditos son mayores a nuestras deudas. Bueno amigos, eso sería todo. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar y compartir. Hasta la próxima.